En las fuerzas especiales me enseñaron a ser un arma. Mi cuerpo era una herramienta, mi mente una calculadora de riesgos, y mi Dios era yo mismo. Pero en el infierno de la guerra me encontré con un mal que mis balas no podían tocar. Mi nombre es Leo, y durante 12 años mi vida fue el ejército de los Estados Unidos. La mayor parte de ese tiempo tuve el honor de llevar la boina verde como soldado de las fuerzas especiales. Fui entrenado para ser completamente autosuficiente. Fui diseñado para operar en los peores ambientes imaginables, para resolver problemas imposibles y para eliminar amenazas con una eficiencia fría y letal. Yo no creía en Dios. La idea me parecía un cuento de hadas, una muleta para los débiles. Recuerdo haber ido una vez a una iglesia con mi madre durante un permiso. El pastor hablaba de entregarle tus cargas al Señor. Y yo estaba sentado allí pensando en el peso de mi mochila de 50 kilos, en el peso de la vida de mis compañeros en mis manos. Y pensé, ¿entregar mis cargas? En mi mundo, si entregas tu carga, si dudas un segundo, alguien muere. Veía a la gente a mi alrededor con los ojos cerrados, cantando, y lo que veía era debilidad. Veía una muleta emocional. Mi desdén no era solo filosófico, era visceral. Yo era un hombre de acción, y ellos me parecían niños cantando en la oscuridad para no tener miedo. Mi fe estaba depositada en cosas tangibles, en mi entrenamiento, en mi rifle M4, en el hombre a mi izquierda y a mi derecha. Éramos nuestros propios salvadores. Creía que no había ningún problema en el mundo que no pudiera resolverse con suficiente planificación, disciplina y violencia controlada. O eso creía yo. Este video no es una colección de historias de guerra. Es la historia de la guerra que vino después. La guerra que se libra aquí adentro, en el silencio de la noche. Es la historia de cómo un hombre entrenado para controlar cualquier situación se encontró con una que lo pulverizó, su propia alma rota, y cómo la única misión de rescate posible la encontré en el lugar que menos esperaba. En el campo de batalla la vida es brutalmente simple, la moralidad es clara, ellos son los malos, nosotros los buenos. El objetivo es proteger a tus hermanos y eliminar al enemigo. Vives y mueres por ese código, te mantiene vivo. En ese mundo, mi ateísmo era una herramienta de supervivencia. Me permitía compartimentar, ejecutar la misión sin el peso de preguntas existenciales. No había un Dios a quien decepcionar, solo un objetivo, y cumplimos muchos objetivos. Vi combate en múltiples despliegues, y con cada misión, la armadura de mi autosuficiencia se hacía más gruesa. Yo era fuerte, yo era capaz, yo tenía el control, pero toda armadura tarde o temprano se encuentra con un proyectil que puede atravesarla. Mi proyectil no fue una bala, fue un día de sol en un pueblo polvoriento de Afganistán. Estábamos en una operación para capturar a un fabricante de bombas. Estalló un tiroteo, un infierno de balas y polvo. En medio del caos, un vehículo apareció a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia mi equipo. No hubo tiempo para pensar. En mi mente era un coche bomba. Grité la orden, abrimos fuego. El vehículo se detuvo. No hubo una explosión. Cuando nos acercamos vimos el interior. Era un hombre, un civil, tratando de llevar a su esposa embarazada al médico. Había entrado en nuestro fuego cruzado por pánico. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Había seguido mi entrenamiento. Había tomado una decisión en una fracción de segundo para proteger a mis hombres. Pero mis ojos veían otra cosa. La línea clara entre buenos y malos se había borrado, y yo estaba cubierto de un lodo gris que no se podía limpiar. Regresé a casa. Físicamente estaba entero, pero mi alma estaba herida de muerte. Los médicos del ejército lo llamaron TEPT, pero era mucho más profundo. No eran solo los flashbacks, era una mancha, una herida moral. Y aquí comenzó mi verdadera guerra, la guerra contra mí mismo. Mi mente, entrenada para el análisis táctico y las revisiones post-misión, se convirtió en mi propio enemigo, en mi cámara de tortura personal. Me despertaba en medio de la noche, no por una pesadilla, sino con la mente a toda marcha, realizando un after-action review de ese tiroteo por 10.000 vez. Cambiaba las variables. ¿Y si hubiéramos entrado por el norte? ¿Y si el dron hubiera tenido un mejor ángulo? ¿Y si hubiéramos esperado medio segundo más? Pero no importaba cuántas veces lo repasara, el resultado era el mismo. La lógica fría de un soldado me decía que, con la información que tenía, había tomado la decisión más probable para la supervivencia de mi equipo. Pero mi conciencia, una parte de mí que no sabía que tenía, me gritaba que había asesinado a inocentes.
Mi mente de soldado y mi conciencia estaban en una guerra civil, y no había lugar para un tratado de paz. Y luego estaba la traición de mi propio cuerpo. Yo, un hombre que podía operar durante 72 horas sin dormir con un enfoque absoluto, ahora tenía miedo de apagar la luz. Mi cuerpo, que había sido afinado como un instrumento de precisión, que podía soportar el dolor extremo y el agotamiento, ahora me traicionaba con temblores incontrolables y sudor frío por el ruido de un coche al pasar. Odiaba mi propio cuerpo por su debilidad. Odiaba mi mente por su traición. El yo en el que tanto había confiado, mi autosuficiencia, se había convertido en un extraño y en un enemigo que vivía dentro de mi piel. Intenté arreglarme a mí mismo como un soldado, con disciplina y acción. Me lancé a un régimen de entrenamiento brutal, pensando que si podía agotar mi cuerpo, podría agotar los fantasmas. Pero no funcionó. Fui a terapia, me dieron herramientas, etiquetas para mis sentimientos, pero no podía tocar la herida. Podían hablar de trauma, pero no podían hablar del mal. Podían hablar de culpa disfuncional, pero no podían ofrecer perdón real. Mi vida se desmoronaba. Empecé a beber, me distancié de mi esposa, incapaz de explicarle la oscuridad. Una noche, después de una pelea particularmente fea, ella se fue a dormir a otra habitación. Me quedé solo en el baño, mirándome en el espejo, y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos vacíos, muertos. Le hablé a mi reflejo. Le dije, eres un soldado de las fuerzas especiales. Contrólate, levántate, actúa como tal. Intenté invocar toda la disciplina, toda la dureza que me habían enseñado, y nada. El hombre en el espejo solo me miraba, roto. Fue entonces cuando me di cuenta. Leo, el boina verde estaba muerto. Había muerto en ese pueblo polvoriento junto a esa familia, y yo no sabía quién o qué era el que quedaba. No quedaba nada en lo que creer, y menos que nada en mí mismo. La ayuda vino del lugar más inesperado. Me encontré con un antiguo compañero de equipo, un hombre al que yo respetaba. Le conté un poco de mi lucha. Me escuchó, y luego me dijo algo que me pareció una locura. Me dijo, Leo, tienes que hablar con mi sacerdote. Me reí. ¿Un sacerdote? ¿Para qué? Él me miró seriamente y dijo, es un ex capellán militar, conoce nuestro mundo, simplemente habla con él, no tienes nada que perder. Y no lo tenía. Fui a la rectoría de una iglesia católica, sintiéndome como un hipócrita. Me encontré con un hombre mayor, de voz tranquila. No me preguntó si creía en Dios, simplemente me preguntó, ¿qué te pesa? Y por primera vez lo solté todo. La misión, el coche, la culpa, el alcohol, el fracaso. Hablé durante una hora sin parar, esperando que me juzgara. Cuando terminé, me miró con una mirada que no era de lástima, sino de entendimiento. Y dijo las palabras que cambiaron mi vida. Dijo, hijo, lo que sientes se llama el peso del pecado, el tuyo y el mal que otros te hicieron y que tú viste. Y la terapia no puede quitártelo, porque no es una enfermedad mental, es una deuda espiritual, y solo hay uno que puede pagar esa deuda por ti. Me habló del sacramento de la reconciliación, de la confesión, no como una sesión de terapia, sino como un lugar real, un tribunal de misericordia donde Cristo mismo, actuando a través del sacerdote, toma esa deuda y la clava en su cruz. Para un hombre de acción como yo, la idea de un acto concreto que pudiera realmente limpiar esa mancha era revolucionaria. Yo no era un hombre de fe, pero era un hombre ahogándose. Hice mi primera confesión allí mismo. Me arrodillé torpemente y lo dije todo, cosas que ni a mis terapeutas les había dicho. Y entonces el sacerdote levantó su mano, hizo la señal de la cruz sobre mí y dijo las palabras, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, no fue un sentimiento, fue un evento. Fue como si una mochila de 100 kilos que había llevado durante años, llena de rocas, de vergüenza y de muerte, simplemente se desintegrara de mi espalda. La presión en mi pecho desapareció. Salí de esa rectoría, me senté en mi coche y lloré como un niño, no porque estuviera triste, sino porque por primera vez en una década me sentía limpio. Mi autosuficiencia me había llevado a la ruina, mi rendición me había salvado. Mi vida no es perfecta ahora, las cicatrices de la guerra siguen ahí, pero ya no son heridas abiertas, son cicatrices que me recuerdan de dónde vengo y la misericordia que me rescató. Estoy reconstruyendo mi matrimonio, estoy aprendiendo a ser padre y esposo de nuevo. En las fuerzas especiales, la fuerza era la capacidad de nunca rendirse. En la fe católica, he aprendido que la verdadera fuerza comienza en el momento en que te rindes.
Cuando admites que no puedes salvarte a ti mismo y dejas que Cristo, a través de su iglesia y sus sacramentos, lo haga por ti. He encontrado una nueva hermandad en santos guerreros como San Miguel, San Jorge y San Ignacio de Loyola, que entienden la batalla. Mi nueva misión es diferente. Ya no se trata de eliminar amenazas, se trata de llevar la luz a otros hombres que están atrapados en la misma oscuridad en la que yo viví. Si estás luchando en una guerra que nadie más puede ver, no tienes que pelearla solo. La ayuda es real. Busca a un sacerdote, busca el sacramento de la confesión.